Bienvenido nuevamente, estimados doctores y doctoras, continuando con eh, nuestro full day gratuito del curso de reformas de la ley 32130 al nuevo Código Procesal Penal. Tenemos la participación del doctor Sergio Chávez con el eje temático el allanamiento, pero recordar que el doctor es abogado de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recordar, por favor, que los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros, ponentes y organizadores durante la ponencia. Se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa y las preguntas formuladas, por favor, tienen que ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Estimado doctor, bienvenido. Eh, un abrazo a la distancia. Puede dar inicio. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación que cursan a mi persona. Siempre es un honor estar con ustedes y en esta ocasión, como parte de lo que se establece en estos AUPES últimos, tendientes a analizar algunos contextos de modificatorias, ¿no? Que se han dado y que genera en realidad eh, entusiasmo para algunos, sobre todo para ponderar cómo es que a través del día de hoy vamos a tener algunos contextos de algunas modificaciones iniciales, pero también vamos a evidenciar algunos aspectos que van generando ciertas dudas, ¿no? Uno de los primeros planos en modificatoria es precisamente el cumplimiento de los roles que hoy en día dentro del marco procesal debemos tener. De hecho, esta ley que ustedes saben, la 32108, tiene un rotulado bastante interesante en el sentido que nos habla que es una ley de procedimiento para adaptar medidas excepcionales que van a estar relacionados fundamentalmente a algunos contextos de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes de la tipificación, por ejemplo, de lo que viene a ser uno, organización criminal, ¿no? Eso es lo que en un primer momento se establece. Luego va señalando precisamente el artículo 2 que va relacionado a las medidas limitativas de derecho. Y dentro de ello, lo que nosotros encontramos es el numeral 7 que hace mención al allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o en peligro eminente de su perpetración siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. ¿De acuerdo? La medida está destinada a registrar el inmueble y de ser el caso su incautación y el registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro. O sea, eso es puntualmente el tema que yo voy a tratarles. Ese es el punto que el taller Orabun Causa Millions, el doctor Marlon, me hace la invitación para yo tratar con ustedes este tema por un espacio de 40 minutos, por un espacio de 40 minutos. Es decir, a esta modificatoria vamos a enmarcar el tema del allanamiento, que ya nosotros, en un contexto del principio de legalidad, lo encontramos pues en el capítulo quinto que nos hace mención al allanamiento, el artículo 214 que nos habla solicitud y ámbito del allanamiento, el artículo 25 que nos habla del contenido de la resolución, el 216 desarrollo de la diligencia, el artículo 217 solicitud fiscal para incautación y registro de personas. Ahora, lo que vamos a poner de relieve es algo bastante interesante porque existía una interpretación errónea, porque no te dice que hay que comunicar la diligencia cuando uno va a llevar a cabo la diligencia. Eso hay que tener en cuenta, por eso hay que ser muy cuidadoso con la interpretación. ¿Qué es la primera interpretación errónea que se daba? De que cuando el fiscal va a disponer la realización de un allanamiento, teníamos que notificar a quién. Teníamos que notificar a la persona de quien se iba a allanar su domicilio. Entonces, por ejemplo, yo voy a allanar el domicilio de Pepito.
Entonces la interpretación errónea que se tenía era de que yo tenía que decirle, a ver, Pepito, el día de mañana o el día lunes, al promediar las 2 de la mañana, vamos a ir a tu domicilio. Entonces Pepito decía, muchas gracias, señor fiscal, por haberme dado la información, pero cuando tú vengas el día lunes, a la hora que usted me está señalando, yo voy a tener todo el domingo o parte del lunes para poder eliminar todas las pruebas que me puedan incriminar. Y eso se decía, por eso en su momento decía, ¿a quién se le ocurrió que esta cuestión de la modificatoria en el contexto del allanamiento era tener que poner de conocimiento de la persona que se iba a allanar? Y lógicamente de la persona que se iba a allanar, lo que iba a hacer es ocultar todos los medios probatorios y se decía, es un ilógico. Pero si ustedes analizan, el numeral 7 no te está señalando eso. El numeral 7 lo que te dice es que el fiscal no va a poder desarrollar la diligencia si la persona a quien se le está allanando su domicilio no cuente con un abogado. Es decir, que el abogado esté presente, que eso es una cosa totalmente diferente. El allanamiento se puede dar por sorpresa, ¿ya? Pero hay que tomar pues las medidas correspondientes. Por ejemplo, quiero allanar un domicilio a las 3 de la mañana. Quiero allanar un domicilio a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Allanamos, que puede ir de la mano de la detención. Entonces, en ese momento, lo que se va a tener que hacer es una estrategia de investigación, ir con no solamente un fiscal, se pecaría de ingenuo si solamente acudimos con un solo fiscal, sino tendríamos que acudir con todo un pool de fiscales, con todo el grupo de los asistentes y con todo el personal policial para que en ese momento que vamos a allanar el domicilio, entonces se tiene que ser muy cuidadoso para que, uno, la persona no pueda salir nadie de lo que se encuentra en el domicilio y todos se quedan ahí. Entonces lo que hay que hacer es darle un tiempo prudencial para que esta persona pueda contactarse con un abogado. Y hasta que venga el abogado, es lo que lógicamente no se va a llevar a cabo todavía el allanamiento. ¿Ya? Cuando regrese el abogado, ¿no? Él va a tener que participar y hay que darle un tiempo prudencial, sin perjuicio, por ejemplo, de tener que contar con un defensor público. Y eso es lo que lógicamente no se entendía, porque lo que uno cree en ningún momento te dice que tú tengas que comunicar el allanamiento. El allanamiento se sigue presentando como secreto, porque si no, no tendría lógica, pues, porque si no, quien habría promulgado esta modificatoria, lógicamente no tendría sentido de ser y seguramente no lo habría hecho un abogado, porque no puedes poner en aviso a alguien, ¿no? Uno no puede dar en aviso a alguien. No puedo decirle, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a allanar tu domicilio, es porque lógicamente todos los elementos probatorios que puede tener, sencillamente lo va a tener que borrar. O sea, es un ilógico y a eso no es el espíritu, ¿ya? Por eso te dice, mira, el allanamiento de un inmueble en lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o peligro inminente en su perpetración, siempre existen motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble, eso lo conocemos, y de ser el caso, a su incautación, y el registro se realizará con presencia del interesado y de su abogado. Entonces, no es que van a notificar al abogado. Ninguna parte me dice. Y de no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir en ese punto? El tiempo prudencial. Hay que discutir el tiempo prudencial, porque, a ver, doctores, esto va dirigido a quienes son abogados litigantes. Esto va dirigido a quienes son abogados litigantes. Si una persona de tu entera confianza o un cliente que lo acaban de recomendar te llama a las 4 de la mañana, ¿en cuánto tiempo tú tendrías que concurrir? A ver, yo te pongo el caso, no estás durmiendo, te llaman a las 4 de la mañana, un familiar y te dice, están allanando mi domicilio. Doctor, y tú despiertas en tu sueño y son 3:30. ¿Concurres o no concurres? Esa es una pregunta que va dirigida a quienes son abogados litigantes particulares o a quienes en algún momento quieren ser abogados litigantes particulares. Te llaman a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Concurres o no concurres a la diligencia?
ahí está el tema. Vas a tener en ese momento que ver cuál es la distancia del lugar de allanamiento, ¿de acuerdo? Y en base a ello, vamos a ver en qué tiempo tú llegas y el fiscal tendría que esperar un tiempo proporcional, cautelando lógicamente con el personal fiscal y con el otro, con los otros abogados que ahí se van a encontrar, de que nadie se fugue, de que nadie mueva nada y habrá que esperar al abogado, sin perjuicio de que el abogado defensor público, que ya se entiende que la coordinación de los defensores públicos saben quiénes son los defensores que se encuentran de turno, entonces ante un llamado inminente tendrán que concurrir. Por eso que quienes han trabajado en alguna ocasión en la Defensoría Pública incluso se quedan dormidos toda la noche en un espacio que le puede dar dentro de la Fiscalía. Entonces, ellos están durmiendo, ¿para qué? Porque en cualquier momento podría haber detenido y ellos tienen que estar en ese momento, ¿correcto? Entonces, eso es lo que te dice aquí. O sea, el allanamiento va a seguir siendo por sorpresa, solo que para ejecutar como tal el allanamiento, tiene que estar el abogado defensor. Si no, se le proporciona uno de oficio. Antes no era así. Antes uno directo llegaba y empezaba a allanar todo lo que venía. Y ustedes saben que en ese momento el fiscal lo que hacía era requerir el famoso 3 por uno. ¿Y cómo es el famoso 3 por uno? De cerraje, detención e incautación, es decir, técnicamente el allanamiento, ¿no? La primera medida del deserraje se sigue manteniendo, vamos teniendo primero la concurrencia y tocar el timbre o la puerta para que pueda salir la persona. Entonces, imagínense ustedes, Dios no lo quiera, pero si el día de mañana, domingo, porque el allanamiento se puede dar en cualquier día de la semana, les tocan el timbre o les tocan la puerta a las 4 de la mañana. Tocan a tu casa a las 4 de la mañana. Entonces tú sales, miras y te das cuenta que hay un promedio de 6 fiscales impregnados con sus medallas y hay un promedio de 20 efectivos policiales. Yo te pregunto, ¿tú abres la puerta o qué harías? ¿Les abres la puerta o qué haces? ¿Qué es lo que tendría que hacer abrirles la puerta? Pero si tú por algún motivo dices, no, ¿y ahora qué ha pasado? Ya nos han descubierto. No vas a abrir la puerta. Entonces uno tiene que actuar rápido. Como uno tiene que actuar rápido, entonces te va a pasar al deserraje. Habrá que tumbar la puerta. ¡Fum, fum! Ingresamos. ¿O no? Entonces ingresamos. Obviamente el que tumba la puerta no va a ser el fiscal, sino que los que van a tumbar la puerta son en este caso los efectivos policiales. El punto es que uno va a ingresar. Entonces la persona a veces sale en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Y salen pues con su pijama, salen con su maquillaje, ¿no? Eso es lo que se ponen en la cara para toda la noche, salen con todo eso. Entonces la persona dice, mira, ¿cómo voy a estar con mi pijama? Denme un espacio para que yo me pueda cambiar. Entonces la pregunta es, ¿habría que darle un espacio para que se cambie? La respuesta es un no rotundo porque quizás esta persona en ese momento puede hacer muchas cosas, romper, alterar, maquinar, mover algún medio probatorio que lo va a incriminar y que nosotros hemos venido precisamente para incautar ello, ¿no? O quizás esta persona quiera fugarse o quiera suicidarse. Para evitar todas estas situaciones, no interesa que estés con tu pijama, no importa, igual tú no te mueves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Se le detenía, se le entregaba su orden de detención girada en su contra y se le decía que él tiene derecho a contar con su abogado y llama pues a tu abogado. Mientras tanto, ¿qué hacía el Ministerio Público? Empezaba a allanar, empezaba a verificar todos los elementos probatorios que se tenía. Entonces, pasaba el tiempo, pasaba 15 minutos, pasaba 20 minutos, aparecía el abogado y el abogado decía, yo voy a participar de la diligencia. Entonces tenía que ser reconocido por el quien había sido detenido y el detenido tenía que decir, sí, él es mi abogado, él me va a defender y él va a estar participando en la diligencia de allanamiento y dicha diligencia, por ejemplo, ya tenía 80% de avance. ¿De acuerdo? 80% de avance. Ahora, y ahí ingresaban pues algunas discusiones, porque el abogado defensor decía,
Mientras que mi defendido está detenido, custodiado por los efectivos policiales, empiezan a allanar la casa y yo, porque yo conversé con mi defendido, ya han encontrado drogas, han encontrado armas, han encontrado ciertos documentos que mi defendido me dijo que él no los tenía. Mi defendido me dijo que no existían ellos. Entonces, ¿qué sospecha el abogado particular? Que lo han sembrado. El abogado particular dice, no, la fiscalía con los policías le han sembrado esas drogas, le han sembrado esas armas. Esos documentos que no existían lo han prefabricado. Entonces, la norma dice, para que no suceda ello, porque lo que buscaba haciendo el policía, había una, mejor dicho, el abogado decía, no, voy a pedir nulidad, pero no se podía porque no podías acreditar nada, solamente tenías el dicho de tu defendido. Ahora la norma te dice de que para desarrollarse la diligencia de allanamiento, el abogado tiene que estar presente. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? Participar desde el primer momento que se está allanando. Ahora, ¿eso va a tener problemas? Por supuesto que sí, porque no es un único fiscal que va a ir a la diligencia de allanamiento, sino que van a haber como 5 fiscales tal vez, se van a distribuir y que cada fiscal empieza a allanar una determinada habitación. Ponga como ejemplo que la casa tiene 3 pisos y que solo vive un par de personas. Llega un solo abogado. Entonces los fiscales van a decir, muy bien, empezamos con la diligencia de allanamiento, tú fiscal aquí vas al segundo piso, yo al primer piso, tú al tercer piso, y luego allanan todo junto con los policías y lo consignamos en el acta. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el abogado defensor particular? ¿Se va a tener que partir en tres? La persona detenida tendría que ver a ver cuántos son los fiscales y llamo la cantidad misma de abogados, o el abogado tendría que venir con todo su estudio jurídico. La norma no te regula y no le puedes prohibir eso al fiscal. Acá está presente tu abogado, estás con tu abogado, pero seguimos con el allanamiento. Tampoco se va a poder hacer porque el abogado podría decir, miren, son 3 pisos de la casa y yo tengo que acompañarles piso por piso, piso por piso. Y el fiscal le va a decir en esta modificatoria en cuál de la base legal del artículo 7 dice que el abogado va a estar en cada instante. Lo que te dice es que el domicilio que se está allanando, la persona a quien se está allanando su domicilio debe contar con un abogado. No te dice nada más. No te dice nada más. Entonces, vamos a ver que van a haber estos casos donde el abogado tal vez va a tener que ir pues con todo su personal del estudio jurídico, con sus asistentes, para que ahí sí no hay mismo grado de proporcionalidad, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, ¿ya? Muy bien. Entonces es un factor que nos señala la modificatoria. Ahora no dice, ya hemos dicho, de no contar con un abogado, se le va a proporcionar uno de oficio y la solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro. Ese numeral 7 es el que ahora se puso, es el que ahora se tiene, pero que no se confunda, porque yo lo he escuchado en varias ocasiones, en malas interpretaciones, por supuesto que sí, de que ahora un allanamiento tú tenías que avisarle al domicilio, a la persona que se iba a allanar. Entonces tú le decías, por si acaso, Pepito, reitero nuevamente, vamos a allanar tu domicilio y Pepito, por si acaso, tienes que estar con tu abogado y vamos a venir en tal momento. No, esa es una mala interpretación, eso no te dice. Lo que se va a hacer es allanar por sorpresa, porque si no, no tendría chiste, ¿no? O no tendría razón de ser. Cuando se allana el domicilio, ahí recién se le va a dar un plazo proporcional para que esta persona, antes de iniciar la diligencia del allanamiento, tenga que contar con su abogado. Eso es la modificatoria. Eso es la modificatoria, doctores, dentro de la medida limitativa de derecho. Ahora, recordemos un poco lo que dice el capítulo 5 del allanamiento, artículo 214, que me habla de la solicitud y ámbito del allanamiento. Muy bien, ¿qué nos dice? Porque acá vamos a ver algunas cuestiones que lógicamente van a ser interesantes. Me dice, fuera de los casos de flagrante delito, o de peligro eminente en su perpetración y siempre que existan motivos razonables, ¿ya? Motivos razonables. Ahora, y solo te decía el artículo 214 anterior,
Solo te decía, doctores, motivos razonables. ¿Qué es lo que ha introducido el artículo 7 de la modificatoria? Que no solamente sean motivos razonables, no, 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 sino que ahora tiene que existir lo que son suficientes elementos probatorios para ello. Eso no te decía el artículo 214 del Código Procesal Penal. Solo para el allanamiento te decía motivos razonables y suficiente con eso. Pues la modificatoria te dice, aparte de los motivos razonables, tiene que existir los suficientes elementos probatorios y ahí hay un problema. Porque si me va a hablar de suficientes elementos probatorios, doctores, ¿a qué nos hace recordar? A la acusación fiscal, a la acusación fiscal. Porque para pasar al estadio de formalización de investigación preparatoria, solamente necesito indicios reveladores. En cambio, para formular una acusación, ahí sí necesito elementos de convicción suficientes. Pero fíjense ustedes que lo que me dice el allanamiento es que tenemos que tener suficientes elementos probatorios. ¿Hay discrecionalidad? Obviamente, porque lo que me está diciendo en pocas palabras es que yo tendría que acusar para recién hacer un allanamiento. Y el abogado va a decir eso, claro, porque cuando se allana, lo que se va a decir y dónde se encuentran los elementos probatorios para ello. Porque saben que ustedes que aquí lo que te decía el artículo 214 del Código Procesal Penal, sencillamente era motivos razonables. Entonces, lógicamente, quienes se dedican al ámbito del litigio privado están ganadazos. Están ganadazos porque van a decir, ahora miren, el allanamiento ya no es suficiente con tu motivo razonable. ¿Dónde está, pues, señor fiscal, los elementos probatorios suficientes, señor fiscal? Y ahí vamos a ver el problema, ¿o no? Ese es un problema que va a haber. Pero bueno, sigamos analizando. Luego el artículo 214 del Código Procesal Penal te decía razones, motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, ¿no? Entonces, si yo veo que ahí hay bienes, y estos bienes que yo considero que determinada persona lo tiene, pueden venir de diferentes enfoques, de diferentes rubros. Puede ser el mismo caso de mi propia investigación, que es muy poco probable en realidad, porque tendría que utilizar logicidad en ese caso, pero la gran mayoría de allanamientos, no digo todos, pero el gran porcentaje de allanamientos es porque dentro del desarrollo de una investigación, se está teniendo un procedimiento especialísimo como viene a ser la institución de la colaboración eficaz. Entonces, a quienes tenemos como postulantes a colaboradores eficaces, que esa es la denominación que se le tiene, aspirante, no es colaborador eficaz todavía, no sabemos si va a ser colaborador eficaz, es un aspirante a ser colaborador eficaz, va a tener que dar información. Y la gran información que da quienes son aspirantes a ser colaboradores eficaces es precisamente señalar que ciertas documentaciones se encuentran en ciertas viviendas. Entonces el fiscal dice, ah, con razón, cuando yo he solicitado las documentaciones a las instituciones necesarias, no las he encontrado porque sencillamente no se encontraban en ese lugar. Entonces, como yo ahora tengo conocimiento que dichas documentaciones se encuentran en esos domicilios, entonces al amparo del artículo 214 del Código Procesal Penal, vamos a empezar con el allanamiento. Claro, porque solamente me pedía motivos razonables, pero ahora la modificatoria te dice suficientes elementos probatorios. Ni siquiera elementos de convicción lo pone, elementos probatorios. Y quienes sabemos dentro de los marcos de interpretación, sabemos que el contexto de prueba no se desarrolla a nivel de un proceso de investigación. Los factores probatorios se ven a nivel del juicio oral. Por eso habría que preguntarle a quién hizo la modificatoria. Claro, pero bueno, sigamos.
Entonces, si teníamos en cuenta ello, si teníamos ante la modificatoria del artículo 214, nos decía motivos razonables, el fiscal lo que hacía como titular del ejercicio de la acción penal era solicitar el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitada o una casa habitación, casa negocio o en sus dependencias cerradas o en un recinto habitado temporalmente de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función de determinado recinto. En pocas palabras, aquí lo que también se estaba mencionando es que se pueden allanar aquellos lugares donde funcionan partidos políticos. Podemos allanar casas, ¿de acuerdo? ¿No? Donde funcionan partidos políticos. Si que investigamos algún caso de presunto hecho de lavado de activos, presunto hecho de tráfico de influencia, presuntos hechos, se puede decir porque te estipula el numeral uno. Solamente al amparo de, no, y eso lo sabemos, creo nosotros. No es necesario que yo allane tu domicilio. Puedo allanar otra dependencia de la cual tú eres el propietario, lo que fuese, pero en base a mi estrategia de investigación, en base a lo que yo estoy buscando dentro de la investigación. La solicitud que va a consignar, en el caso del allanamiento, consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo aproximado que durará. Ahora, esa es ley muerta porque lamentablemente quienes han participado dentro de un allanamiento a veces te marca todo el día. Podemos empezar 4 de la mañana, dependiendo qué vamos a allanar, vamos a salir 12 de la noche o quizás salimos antes. Por eso es que a veces lo que hay que hacer es ir en conjunto. Por eso es que no va solo el fiscal, va con todo su equipo de fiscales, va el provincial y van muchas veces los adjuntos. O si no va el provincial, envíalo a su pool de adjuntos para que estén presentes ahí. También los asistentes, porque de una otra manera hay que cautelar ciertas cosas, pero más que los asistentes, lo que se envía es a los efectivos policiales, ¿no? Bueno, los motivos que determinarán el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta, no dice, ¿no? Ya luego nos habla el contenido de la resolución y el artículo 216, que es la que finalmente a nosotros pues nos interesa, el artículo 216 nos dice el desarrollo de la diligencia de allanamiento. ¿Cómo se va a desarrollar la diligencia de allanamiento? Entonces, ¿qué nos señala? Al iniciarse la diligencia, se entregará una copia de la autorización al imputado. Que, oh, mira, es una copia. Acá el artículo 215 me habla del contenido de la resolución. Estamos allanando tu domicilio, toma la copia. Entonces dice, ah, correcto, hay un mandato judicial, señor, hay una autorización, usted tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio, pero tenemos la autorización del juez de garantías, así que vamos a ingresar. Si usted no quiere hacer caso, está cometiendo un abuso de autoría y tendremos que ejecutar los apremios, dentro de ellos su posible detención. Entonces ya advertido, se pasaba, de acuerdo a lo que estipulaba el artículo 216 del Código Procesal Penal, a desarrollar la diligencia de allanamiento, ¿no? Entonces se le entregaba copia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o quien tenga la disponibilidad actual del lugar. ¿Qué significaba? Que si esta persona se había ido de viaje, y ahí yo te planteo, ¿no? Si la persona, por ejemplo, decía, muy bien, me voy a Hawái de vacaciones el día sábado, y ya el Ministerio Público había planificado el allanamiento de desarrollar el día sábado. Entonces, la pregunta ¿era necesario que el titular del predio, que su nombre figura en registro público, se esté presente? ¿O puede estar otra persona más? Puede estar otra persona más. Eso te decía el artículo 216. Quien disponga de la disponibilidad actual del lugar. Bueno, el dueño se fue de vacaciones. ¿Usted quién es? Yo soy la hermana del dueño. Vamos a proceder al allanamiento. Porque es contra el bien, no estamos procediendo a su detención, estamos procediendo a allanar. No, pero él tiene que estar presente porque no, estamos viniendo con el bien. Ahora que él se venga, pues, no, eso se estipulaba, ¿no?
quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse presente o asistir por una persona de su confianza, ¿ya? El numeral 2 le dice, si no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirige a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ello solo, de ser posible, al portero o a quien tenga o haga sus veces. Es decir, si tú, por ejemplo, vives en un condominio, entonces no hay nadie, todos se fueron de vacaciones, pero el Ministerio Público en esa fecha ya dispuso el allanamiento. Entonces, ¿a quién lo entregamos? Y el portero dice, no, no hay nadie. Ah, ok, no hay nadie, pero por si acaso, acá estamos entregándolo a usted. Usted es el vigilante de aquí. Lo estamos entregando, la resolución que está estableciendo el allanamiento. Tenemos que ingresar. Si usted no nos deja ingresar, vamos a tomar los apremios. Acá está la policía y pueden proceder a detenernos. Entonces la persona dice, "No, pasen nada más, yo lo voy a comunicar". Ingresaban y ahí era la discusión porque decían, ¿y qué tal los efectivos policiales encabezados por el fiscal? No están en este caso adulterando los medios probatorios. Eso te facultaba, ¿no? Eso te facultaba, porque decía, no interesa quién está, hacemos el allanamiento. El literal 3 te dice, la diligencia se suscribirá o la autorización redactándose un acta durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentran en el local allanado. Y te decía eso. Muchos estaban a favor, muchos no, porque muchos consideraban que esto a nivel, por ejemplo, del Ministerio Público te generaba mucha celeridad y podías desarrollar una diligencia de manera inmediata, porque no interesaba que no estaba el dueño, o si estaba el dueño, no importa, mejor lo entregabas la resolución y de una vez empezabas con la diligencia. Ahora yo les pregunto, con la modificatoria existente, estoy hablando de la modificatoria existente, doctores, ¿se puede desarrollar ello? No, la modificatoria que lo establecemos en la ley 32108, reitero nuevamente, en la ley 32108 que ha sido publicada el 9, en ese caso de agosto del año 2024, de este año, nos ha situado en su numeral 7 esta modificatoria. Ahora ya no se puede hacer eso. El fiscal ya no puede desarrollar ese tipo de allanamiento que está contemplado aquí, ¿no? Por eso es que se necesita un código mucho más actualizado. Entonces te dice que ahora el contexto del allanamiento, las medidas te da obviamente a registrar el bien mueble y de ser el caso sin incautación y el registro se realiza con presencia del interesado, es decir, el dueño del previo. Ese es el interesado. Acá te daban otras facultades. Porque ¿qué pasaba si no estaba el interesado? ¿A quién podías dejar? A un vecino. ¿El vecino era el interesado? Por supuesto que no, pero a él podías dejarle esto. ¿Correcto? Y si ni el vecino se encontraba, ¿a quién podías dejarle? La resolución en la cual se establecía el allanamiento, al portero de la casa, ¿no? Finalmente el domicilio se terminaba allanando, pero ahora la modificatoria te dice, no va a ser así. Ahora necesariamente el allanamiento se tiene que dar con presencia del interesado. En pocas palabras, si el interesado se fue a a Jamaica, a donde sea de vacaciones, no vas a poder desarrollar la diligencia. Y eso ya se deja pues a criterio de interpretación, más que de interpretación, de opinión de ustedes. Si está bien, no está mal, consideramos que eso es lo correcto, no es lo correcto, genera la inquietud, eso se somete al escrutinio, lógicamente, de los abogados, de los operadores de justicia, etcétera. Pero la modificatoria es claro en ese sentido. No se va a poder allanar si el interesado no está presente. Pero no solamente eso, el interesado tiene que estar en compañía de quién? De su abogado. Entonces el interesado dice, muy bien, me acaban de entregar la resolución, voy a llamar a mi abogado. Entonces el fiscal ahí, ¿no? Tendría que estar esperando. ¿Y a qué hora va a llegar su abogado? Bueno, va a llegar en una hora. Entonces el fiscal tendría que estar ahí esperando, pues, porque no puedes hacer más, porque si haces algo más, te extralimitas. Y si te extralimitas, esta persona podría denunciarte por abuso de autoridad. Eso es lo que la norma.
hoy en día se está poniendo pues como ese factor de límite, ¿no? Se está poniendo el factor de límite. Entonces, la diligencia del allanamiento que se va a tener que realizar, doctores, tiene que contar con un abogado. Hay que esperar el abogado, ¿de acuerdo? Y si por algún motivo esta persona dice, bueno, no, no tengo recursos económicos para contar con un abogado, entonces ahí mucho más fácil para el fiscal porque se entiende que debería estar atento también el defensor público para que en ese momento pueda asistir, ¿no? Eso nos estipula, doctor, ese contexto de la modificatoria. Se le proporciona uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y su registro. Ahí sí no existe, lógicamente, mayor variación y tampoco existe variación en el caso del artículo 217 del Código Provincial Penal que te habla de la solicitud de registro para incautación y registro de personas, ¿no? Sigue siendo lo mismo, porque te dice, cuando sea el caso, el fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas, también la incautación de bienes. El allanamiento, si el fiscal lo decide, podrá comprender el registro de personas de las personas presentes o que llegue, si lo considera necesario. Eso no varía. Entonces, doctores, este cambio sustancial que les acabo de mencionar, algunos están a favor o algunos no están a favor de dicho cambio existente. En todo caso, esto se lo deja también a contexto de ustedes. Muy bien. Quienes quieran la resolución y demás, doctores, les voy a dejar acá mi número de WhatsApp, que es el 997-588013. Ustedes me escriben al 997-588013. Muy bien, doctores, manda un espacio de 40 minutos para que en este caso yo exponga sobre esta modificatoria. Técnicamente hemos hablado sobre lo que es el allanamiento. Hemos llegado a la parte final, entonces quiero agradecer a la invitación que han hecho a mi persona en esta oportunidad, agradecer a cada uno de ustedes que han estado presentes también en esta sesión de clase, agradecer al doctor Marlon, ¿no? Por la invitación, a Cristian por la moderación y el pase de link, y también pues al taller Orabun Causan Millions de la ciudad de Ica. De hecho, grandes recuerdos de este taller, porque en tiempos de pandemia recuerdo que hemos trabajado muchísimo en cuestiones académicas. Muchísimas gracias, doctores. Gracias a ustedes y bueno, Dios mediante espero verlos en una próxima oportunidad. Excelente ponencia, doctor Sergio Emerson. Agradecerle por su cátedra. Eh, Asimismo, pues, el doctor Sergio nos ha hablado sobre el allanamiento y esta importante reforma que se ha dado en la ley del nuevo tópico referente a la ley 32130 al Código Procesal Penal. Estimado doctor, algunos minutos para efectos de que si hay algunas preguntas se pueda subsanar. Por ejemplo, el doctor Rommel, Javier nos dice por chat, pero si el abogado de oficio solo hace una mera presencia y no un control de verdad, ¿qué sucedería en esos casos? Lo que pasa es que ahí es una pregunta bastante interesante, ¿y cómo el abogado va a controlar? Yo les puse ya una situación problemática. El fiscal en muchos de los allanamientos no va solo. El fiscal van dos, tres, va el fiscal provincial y van tres fiscales adjuntos mínimamente. Y va luego todo el personal policial. Cuando se llega ahí, lo que va a hacer el fiscal por ahorrar tiempo y que eso corresponde en base al cumplimiento del principio de celeridad, nos dividimos. Tú vayas a la cocina, tú vayas al dormitorio uno, tú vayas al dormitorio 2, tú vayas al segundo piso y empiezan a allanar y todos van a constar en el acta, disposición del fiscal provincial. ¿Qué va a hacer el abogado ahí? Tendría que llevar a todo un pool de abogados para decir cuántos fiscales son. A ver, vénganse todos. Y todos, fiscal por fiscal, eso tendrían que hacer. Si no, no va a poder hacer nada, ¿no? No, el abogado no va a poder hacer nada en esos casos. Ahora, el abogado no va a intervenir. No es que el abogado va a decir, a ver, eso no toques, esos libros, no, por favor, tampoco esa laptop, no. El abogado simplemente va a ser un veedor, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver? Que como en su momento establecieron que el fiscal o el policía pues no saque del bolsillo algo y diga, a ver, esto voy a poner ahí, pum, para que luego digamos que eso es lo que hemos encontrado. Eso es el deber, en todo caso, que va a ser devedor el abogado, nada más. Porque al final el fiscal va a tener toda la libre predisposición de tener que allanar porque nosotros tenemos la estrategia de la investigación, ¿no?
Ese es un primer punto. Ahora, en el caso del defensor de oficio, pues bueno, esas son las reglas del juego. Eh, si ya hay una firma del defensor público, tú ya no puedes plantear una nulidad, a menos que por ahí encuentres algún video, ¿no? Donde el fiscal le está diciendo al defensor público, por si acaso, no haga estas observaciones de lo que estamos haciendo, entonces solamente en esos casos sí podría peticionar, lógicamente, lo que viene a ser una nulidad. Entonces, así el defensor público no realice una buena o un buen trabajo, si ya se encuentra consignado, es lo que se va a tener que respetar, ¿no? No va a haber absolutamente nada. Y eso es lo que va a suceder, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay una pregunta bastante, y alguien dice, ¿y puedo grabar la diligencia? Nada te prohíbe, no hay una prohibición de grabar una diligencia, porque para empezar bajo el contexto del principio de legalidad tenemos ese punto, ¿no? Ahora, el problema va a ser cuando dicha diligencia, que ambos lo graban, porque también lo graba el Ministerio Público, ¿no? También lo va a grabar el abogado defensor, si son utilizados de manera negativa, es diferente. Entonces, claro, una solución podría ser grabar. Bueno, entonces creemos que las diligencias que hace el fiscal siempre están en base al imperio de la legalidad y no tendría que existir ningún problema, ¿ya? Muy bien. Ok, muchas gracias a la pregunta que hicieron. Excelente, doctor. Nos comenta por interno, doctor, se ha dado varios allanamientos, pero nos comenta, ¿es nulo el allanamiento que no fue realizado por el fiscal que figura en la resolución autoritativa? Ya, lo que pasa es que aquí hay que ver. Ustedes saben que en muchos de los casos el que requiere una prisión preventiva, y eso ya se lo hemos visto, ¿no? Pero yo le voy a comentar. ¿Quién firma los requerimientos? ¿El fiscal adjunto? No. ¿Quién firma? Firma el provincial. Si son megas operativos, ¿quién firma? El coordinador. Ellos son los que firman, pero ¿quiénes envían? Al personal fiscal. Entonces, entendemos que acaba de ser una diligencia de allanamiento firmado por el provincial, pero quien está acudiendo es el adjunto, no hay problema. En el acta se deja consignado ello, se deja consignado ello. Es representante del Ministerio Público. ¿Cuándo podrías oponerte? Si viene un fiscal, estoy en un caso, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, y viene un fiscal de lavado, viene un fiscal de violencia contra la mujer y que no pertenecen al pool. Ahí sí, este fiscal no es competente para que esté presente en la diligencia. Ese es diferente. Pero mientras que sea del marco de la competencia de la fiscalía o de la coordinación de la fiscalía, sí puede participar, no hay problema. Lo ha firmado el coordinador y está enviando a su pool de fiscales, lo ha firmado el provincial y está enviando a su pool de fiscales. No existe problema en ese caso. ¿Sí? Excelente, doctor. Recientemente, como ya se ha hecho noticia, el caso de Ore Guardia sobre el allanamiento, Ajá. ¿qué casos de estos allanamientos se presenta aquella ilicitud que se da en esos casos? Ahí hay que tener en cuenta mucho los contextos de competencia, ¿no? Y lo que se dispone. Entonces, lógicamente, si yo tengo una diligencia o una investigación, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, yo si voy a hacer mi diligencia de allanamiento será en la investigación que yo tengo de corrupción de funcionarios, nada más. Pero si a la par esta persona está investigada en lavado de activo, será de competencia de la Fiscalía de Lavado de Activo que realice este tipo de diligencias, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tomándome la atribución, ¿no? Realizo, como les acabo de señalar, un allanamiento, pero en el tópico de lavado de activos sin que yo lo haya dispuesto, entonces ahí sí vulnero. Esos son los casos. Pero no es que está prohibido, claro, porque si la materia, y por eso es que el allanamiento tiene que tener una motivación, para que me explique mejor. Si yo tengo corrupción y tengo lavado, tengo corrupción y tengo lavado, yo soy fiscal anticorrupción, y dentro de mi investigación, nada tiene que ver el estudio jurídico, pero en lavado sí está metido el contexto del estudio jurídico. Entonces, quien tendría que haber desarrollado el allanamiento es el fiscal de lavado de activos, no el fiscal anticorrupción. Si el fiscal anticorrupción realiza el allanamiento al estudio, el estudio jurídico tendría que estar comprendido dentro de mi tesis de investigación. Si yo no lo tengo, entonces deviene en una ilicitud, ¿no?
A eso es lo que va a referir. Entonces, ahí uno no debe patinar, pues, porque lo que uno tiene que hacer es, en base a lo que estoy investigando, veo, ¿no? Lo dispongo, lo fundamento. Y eso es lo que me pide ahora, o lo que incluso aquí también me fundamentaba antes de la modificatoria. Eso es lo que uno tiene que ser cuidadoso ahí. Excelente, doctor. Aclarado algunos vacíos también que tenía por parte mía y por parte de la comunidad jurídica. Bueno, ya con ello estamos concluyendo. Un fuerte abrazo a la distancia, algunas palabras de reflexión, ya modos de concluir. Bueno, esperemos pues que no haya muchos cambios, ¿no? A veces nuestro código sale, en menos, se va cambiando, ¿no? O sea, es muy poco tiempo vamos manteniendo el código y lo vamos cambiando, 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 cambiando. De hecho, muchos de los que estudian la carrera de Derecho, cuando terminan con un código derogado. O sea, todo lo que han aprendido, no han aprendido nada, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer cambios. No hay que hacer abuso del derecho penal simbólico, no hay que crear normas populistas si nosotros ya sabemos que dentro de otras normas pueden estar. Y todo cambio legislativo tiene que estar en base a un estudio y de profesionales que conozcan realmente cómo es que se aplican las normas y las leyes. No hay que basarnos netamente en rotulados de título, que cuando al final leemos la descripción de la misma, es más de lo mismo. Entonces es algo que hay que reflexionar. Lo otro, pues aprovecho para felicitar y saludar afectuosamente al taller Orabún Causas Milios. Creo que es octavo aniversario, o no sé si me equivoco, Cristian, pero sé que están de aniversario. Entonces, un abrazo a cada uno de sus integrantes, a todos ustedes que ahorita están y síguense capacitándose. Muchísimas gracias. Y bueno, sigamos por el plano de la academia, que estudia bastante. Hoy vivimos en un ámbito jurídico muy competitivo y ahora sí más que nunca, si dejamos de estudiar, somos cada día menos abogados. Así que hay que esforzarnos muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes, gracias Cristian, gracias a todos ustedes y conmigo será en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Con todo gusto, estimado doctor Sergio Emerson, y es bastante importante lo que comentan, ¿no? Hay bastantes leyes populistas. Justo también se aprobó el dictamen que declara impunidad a adolescentes de 16 y 17 años para que cometan delitos graves. Entonces ahí Mm, contraviene también la constitución política. Bueno, ah. estamos en contacto, estimado doctor Sergio. Como usted comenta también, bueno, yo todavía soy estudiante de pregrado, pero ya mi código es en vez de andarle en físico, mejor andarle en PDF. También. Muy bien, estimado doctor. Estamos en contacto. Vamos a ver algunos proyectos también a priori. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, nos vemos Cristian, nos vemos estimados chicos, hasta luego. Muy bien, estimados doctores y doctoras. Vamos a tomar un coffee break. Vamos a enlazarnos a las 2:30, ¿correcto? Vamos a tomar coffee break. Vamos a un break de unos momentos. Si gustan, pueden enlazarse o si no, permanecer en sala. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestras jornadas académicas. ¿Correcto?